Entonces, vamos a decir que el potencial eléctrico es un punto del espacio, en un punto del espacio, es una magnitud escalar, nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática, que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. Entonces hoy vamos a ver energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, regiones equipotenciales, relación entre campo y potencial. Potenciales y campos eléctricos en la... muy bien, entonces no se olviden, recuerdo que suban el material por toda la plataforma. Definición. Por definición, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto de observación, en contra de la fuerza eléctrica y a la velocidad constante. Aritméticamente se expresa como el cociente, entonces potencial eléctrico va a ser al trabajo por unidad de carga, B igual a W sobre Q. Primeramente vamos a recordar la semejanza entre las fuerzas electrostáticas y gravitacionales o gravitatorias, que nos permite simplificar nuestra deducción de las cantidades electrostáticas. Haciendo notar la semejanza entre las dos leyes de fuerza, tenemos que la fuerza gravitacional es igual a la constante G, que multiplica masa 1 por masa 2 sobre la distancia que separa ambas, y la fuerza eléctrica o electrostática es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que multiplica a la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia que la separa al cuadrado. Luego se introduce la intensidad de campo gravitacional, campo gravitatorio G, definida cualquier posición como la fuerza de gravitación por unidad de masa ejercida sobre un cuerpo de prueba de masa m sub índice 0, citado en esa posición. Por otra parte, la intensidad del campo eléctrico E se define de una forma muy semejante como la fuerza electrostática por unidad de carga ejercida sobre una carga puntual Q subíndice 0. Nótese la similitud entre las definiciones matemáticas. Para el campo gravitatorio tenemos que es la constante, o sea, esta constante G es igual a la fuerza gravitacional sobre la masa inicial, y el campo eléctrico, campo electrostático, va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga inicial Q subíndice 0. Posteriormente, se tiene que la diferencia en la energía potencial delta U es considerada energía potencial, y la variación de ella, cuando una partícula se mueve entre los puntos A y B, entre dos puntos bajo la influencia de una fuerza F, es igual al negativo del trabajo realizado por la fuerza, o sea, delta U va a ser igual a menos W, trabajo realizado por la fuerza, cuando la partícula se mueve de A a B. La ecuación anterior se aplica solo si la fuerza es conservativa. En efecto, la energía potencial se define únicamente para fuerzas conservativas. Posteriormente se puede escribir la ecuación anterior como energía potencial en U menos energía potencial en A va a ser igual a menos la integral de A a B de la fuerza que existe entre ambos puntos, multiplicado punto por el diferencial de esta trayectoria. La energía potencial puede definirse para una fuerza en particular solo si la fuerza es conservativa, y por tanto se debe primero determinar la naturaleza conservativa de una fuerza antes de intentar el cálculo de su energía potencial. La fuerza gravitatoria es conservativa, y argumentando que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando una partícula se desplaza de A a B es independiente del camino o trayecto seguido entre esas posiciones. Podemos aplicar el mismo argumento para la fuerza electrostática y llegar al mismo resultado. La fuerza electrostática es conservativa y puede representarse por una energía potencial. Una propiedad importante en la que la fuerza electrostática
difiere de la fuerza gravitatoria. Las fuerzas gravitatorias son siempre de atracción, mientras que, dependiendo de los signos relativos de la carga, las fuerzas electrostáticas pueden ser de atracción o de repulsión. Como lo hemos visto en la materia anterior, existen estas dos posibilidades. Esta diferencia puede afectar el signo de la energía potencial, pero de ninguna manera cambia el argumento basado en la analogía entre las dos fuerzas. El cambio en la energía potencial electrostática cuando una partícula de carga Q se mueve en un campo eléctrico E está dado por la ecuación siguiente. Energía potencial en U menos energía potencial en A va a ser igual a menos la integral de A a B de la fuerza multiplicada punto por el diferencial de ese percurso, de esa superficie donde se mueve. Será igual a menos Q, que sacamos la carga siempre va a ser constante. El que va a variar va a ser el campo de A a B del campo eléctrico o electrostático que multiplica el diferencial de S. Esto se logra al sustituir la fuerza F por la fuerza eléctrica Q por E. Se representa la expresión para energía potencial de un sistema de dos cargas puntuales mostrada en la figura a continuación. Tenemos estas dos cargas puntuales, Q sub índice 1, Q sub índice 2, separadas por una distancia r. El campo eléctrico va a ir en la línea que une ambas, y la trayectoria que va a seguir el desplazamiento de la distancia entre Q1 y Q2 va a ser también en el sentido del campo eléctrico, o mejor dicho, el campo eléctrico va a ser en sentido a la trayectoria entre ambas, a las dos líneas que las unen. Entonces, en ese sentido, en la energía potencial en U menos energía potencial en A, vamos a tener esta ecuación, que va a ser igual a menos 1 sobre el vacío, que multiplica la carga 1 por la carga 2, que multiplica, abriendo paréntesis, a 1 sobre la distancia de RB menos 1 sobre RA. Considerando que el punto de A, el punto de referencia A, sea tal que R sub índice A corresponda a una separación infinita de las partículas, y definimos a la energía potencial U sub índice A como 0, luego R será la separación en el punto final B, de modo que la ecuación anterior se reduce a la energía potencial en R va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que separa las cargas. Si la fuerza eléctrica es de atracción, Q1 y Q2 tienen signos opuestos. Y si el producto de Q1 por Q2, o sea, consecuentemente este producto será negativo, en este caso, la energía potencial eléctrica dada por la ecuación anterior es negativa, como lo que es la energía potencial gravitatoria de atracción. Si la fuerza eléctrica es de repulsión, Q sub índice 1 y Q sub índice 2 tienen el mismo signo, y el producto de Q1 por Q2 es positivo. En este caso, no tiene un análogo gravitatorio conocido. La energía potencial será en este caso positiva. Primer ejemplo, dos protones en el núcleo de un átomo de uranio 238 están a 6.0 femtómetros el uno al otro. ¿Cuál es la energía potencial asociada a la fuerza eléctrica que actúa entre las dos partículas? Entonces tenemos el femtómetro, es 10 a la menos 15 metros. Solución. Primero tenemos nuestros datos, carga 1 y carga 2 iguales a 1.6 por 10 a la menos 19 colon. La distancia de separación es 6 por 10 a la menos 15 metros. La constante de proporcionalidad es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que también le llaman la constante de Coulomb o la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Aplicamos la fórmula directa, fíjense, solamente aplicamos la fórmula, tenemos todos los datos. Tenemos el valor de la permitividad, tenemos el valor de la carga 1, la carga 2, que es 1.6 por 10 a la menos 19 colon, y tenemos la separación, que es 6 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, hacemos la sustitución de los valores, y tenemos que la energía potencial será igual a 3.84 por 10 a la menos 14 joules.
La energía potencial, como hemos dicho, es dada en joules igual que el trabajo. Entonces, los dos protones no salen disparados porque la fuerza fuerte de atracción que enlaza los núcleos los mantiene unidos. Para un sistema de carga, consideremos tres carguitas, Q subíndice 1, Q subíndice 2, Q subíndice 3, con sus correspondientes separaciones. R. Para un sistema de cargas puntuales, las cuales se mantienen en posiciones fijas por fuerzas no especificadas, como el de la figura anterior. La energía potencial del sistema será la suma directa de la energía potencial entre la carga 1 y la carga 3, o mejor dicho, entre la carga 1 y la carga 2, más la carga 1 y la carga 3, y más la carga 2 sobre la carga 3. Para un sistema de cargas puntuales, las cuales se mantienen en posición fija por fuerza no especificada como la figura anterior, entonces la energía potencial será dada por la sumatoria directa de la energía entre enlaces independientes. Entonces la energía potencial es una propiedad del sistema y no de alguna carga individual. Entonces cuando todas las cargas están en un sistema, la energía potencial va a ser la suma de todas las cargas que están en el sistema. Ejemplo 2. En el sistema que se muestra en la figura, tenemos la figurita, con R1 de 1 a 2 y R de 1 a 3 y R de 2 a 3 igual a 12 centímetros y la carga 1 igual a la carga positiva y la carga 2 menos 4Q y la carga 3 igual a más 2Q, donde Q es igual a 150 nanocoulomb. Nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Pues aquí tenemos, aplicamos la fórmula directa, hacemos el reemplazo. Tenemos que ya, sabemos que la constante K ya es 9 por 10 a la menos 9. Esto es igual a 1 sobre 4 pi por la permitividad del vacío. Reemplazamos el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, lo dividimos por la separación entre ambas, sumamos nuevamente la constante de Coulomb, que multiplica a la carga 1 por la carga 3. Fíjense que la carga 3 es 2 veces Q. Y después sumamos otra vez la constante de proporcionalidad, que multiplica a menos la carga 2, que multiplica a 2 por la carga 3 sobre la distancia entre ambas. Entonces, aquí vamos a tener que, si hacemos todo este cálculo, ustedes tienen que hacerlo por su cuenta, nos tiene que dar que la energía potencial de este sistema es igual a menos 1.7 por 10 a la menos 12 joules. En este caso, la energía potencial negativa significa que para armar esta estructura deberá realizarse un trabajo negativo por un agente externo, comenzando con las tres cargas separadas infinitamente y en reposo. Continuamos con el potencial eléctrico. Calculemos el trabajo necesario para trasladar a lo largo de un camino arbitrario una pequeña carga Q entre dos puntos A y B, situados en el seno del campo eléctrico creado por la carga puntual Q. Entonces tenemos aquí, tenemos la carga puntual Q mayúscula, ¿ya? Y vamos a trasladar una carguita pequeña desde el punto A que sigue este percurso hasta el punto B, donde va a existir un campo eléctrico en cada puntito en esta trayectoria. En este DL es el diferencial de la trayectoria. Haciendo un zoom a esta parte, tenemos que en cada punto el ángulo con la trayectoria θ, y ahí nos va a permitir encontrar el valor de dr, va a ser dr coseno por dl. Entonces, el trabajo cuando la carga Q se desplaza por dl va a ser trabajo igual a la carga por el campo por el diferencial de la, o sea, el diferencial de trabajo va a ser igual a la carga por el campo eléctrico por el diferencial de la trayectoria. El trabajo por unidad de carga asociado al desplazamiento va a ser diferencial de la carga sobre la diferencial de trabajo sobre la carga va a ser igual al campo eléctrico que multiplica punto por el diferencial de la trayectoria.
La magnitud, la magnitud del vector unitario U subíndice R es 1 y DL, o diferencial de la trayectoria proporcional de teta es la proyección de DL sobre R. Entonces tenemos que diferencial de trabajo sobre la carga o por unidad de carga va a ser igual al vector campo eléctrico que multiplica punto por diferencial de la trayectoria. Reemplazando los valores tenemos que va a ser igual a la constante de Coulomb o constante de proporcionalidad por la carga que produce el campo sobre la distancia de U de su índice R por el diferencial de la trayectoria. Entonces aquí tenemos, si reemplazamos estos valores, el U subíndice por DL, vamos a tener el valor de 1 por DL por coseno de teta. Entonces el trabajo final para mover, que vamos a tener en este sistema va a ser diferencial del trabajo sobre la carga, va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga mayúscula sobre la distancia al cuadrado por el DR. Entonces, la variación del trabajo va a depender de la variación del DR. El trabajo elemental por unidad de carga solo depende de la carga Q que crea el campo y de la variación de la posición de R, pero no del valor de la carguita Q que se mueve en el seno del campo ni de la trayectoria de L. Entonces, definimos la variación elemental del potencial eléctrico de V asociado con DR como el trabajo elemental menos el trabajo elemental sobre la carga va a ser igual al dB. Y esto va a ser igual a menos la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia al cuadrado que multiplica al diferencial del posicionamiento. El signo lo vamos a explicar después por qué es negativo. Tiene su sentido y tiene su aplicación, como en algunas aplicaciones físicas, para obtener el resultado esperado o para que no incida, de acuerdo que tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, el diferencial del potencial entre el punto A y B, B subíndice B, A, va a ser igual al potencial en B menos el potencial en A. El potencial B subíndice BA va a ser igual a menos la integral de R subíndice A hasta R subíndice B de la constante de proporcionalidad que multiplica la carga sobre la distancia al cuadrado multiplicado por el DR. Resolviendo esta integral vamos a ver que el potencial entre los puntos A y B va a ser igual a la constante K que multiplica la carga Q que multiplica, abre paréntesis, a 1 sobre la distancia en la posición en B menos 1 sobre la posición en A. Ahora, la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Tenemos otra vez la carga que genera el campo y dentro de este campo la carguita Q pequeña se va a mover del punto A hasta el punto B y entre las unidades para el potencial eléctrico va a ser trabajo sobre carga, va a ser trabajo en joule, la carga en coulomb va a ser un voltio. Con la fórmula. Cuando la distancia R subíndice B, R subíndice B, la distancia hacia el punto B, es mayor que R subíndice A, posición A, el término 1 sobre R subíndice B menos 1 sobre R subíndice A va a ser menor que 0. En consecuencia, la diferencia potencial B subíndice B A va a ser igual a B menos B subíndice B menos B subíndice A es negativo. O sea, esa diferencia potencial va a ser negativa cuando la carga sea mayor que 0 y positiva en caso contrario. Esto significa que el potencial decrece a medida que nos alejamos de la carga positiva y crece según nos alejamos de la carga negativa. La razón de que se haya definido anteriormente la variación elemental del potencial con el signo negativo es precisamente para que esto sea así. Entonces tenemos el potencial eléctrico dB va a ser igual a menos el trabajo sobre la carga va a ser igual a menos la constante de proporcionalidad por la carga que multiplica a la distancia al cuadrado por dr. Entonces, fijémonos que la carguita, el valor de la carguita que se mueve aquí no tiene utilidad para el trabajo. El que hace el trabajo es el campo.
el campo. Entonces, por eso se considera la carga Q mayúscula. Referencia para potencial cero. Si adoptamos el convenio de que el potencial en un determinado punto A sea igual a cero, entonces podemos definir el potencial a cualquier punto, en cualquier otro punto B con arreglo a esa diferencia. Cuando R subíndice A tiende a infinito, entonces el potencial en A será igual a cero. Si el potencial en A es cero, entonces tenemos que el potencial en el punto B va a ser igual a la constante proporcional que multiplica la carga sobre la distancia en B, o sea, R subíndice B. Cerca de las cargas positivas, el potencial es alto. R subíndice B pequeño. Potencial B subíndice B positivo de gran valor absoluto. Cerca de las cargas negativas, el potencial es bajo. R subíndice B pequeño y B subíndice B negativo de valor absoluto grande. El trabajo por unidad de carga para trasladar cualquier carga entre dos puntos cualquiera A y B de un campo eléctrico estático no depende de los detalles de la trayectoria seguida, solo es función de los puntos inicial y final. Por eso la diferencia potencial entre dos puntos de un campo eléctrico estático solo es función de los puntos considerados, no depende de la trayectoria que los une. Entonces, tenemos que el trabajo sobre la carga eléctrica en la trayectoria 1 va a ser igual al trabajo sobre la carga en la trayectoria 2, va a ser igual al trabajo sobre la trayectoria en la carga 3, y así por delante. Entonces, el potencial entre de B a A va a ser igual al potencial en B menos el potencial en A. Los campos vectoriales que tienen esta propiedad se llaman campos conservativos. El campo eléctrico estático es un campo conservativo. Entonces aquí tenemos la carga Q mayúscula genera todo el campo eléctrico. Vimos antes que el campo eléctrico tiene las líneas equipotenciales. En el punto A va a tener un valor y en el punto B va a tener otro valor. Entonces, si la carguita A sale, si la carguita Q pequeña sale del punto A y sigue la trayectoria 1, o sigue la trayectoria 2, o prefiere seguir la trayectoria 3, no importa, no va a tener importancia en el cálculo del potencial. El potencial siempre va a ser el potencial en B menos el potencial en A. Por eso es que la fórmula, el potencial B subíndice BA va a ser igual a menos la integral de R subíndice A hasta R subíndice B de la constante proporcionalidad que multiplica la carga, que es dividida por la distancia al cuadrado, este R que va variando constantemente, y esto entonces va a ser igual a la constante proporcionalidad por la carga que multiplica, abre paréntesis, 1 sobre la posición en B menos 1 sobre la posición en A. La distancia, ¿no? El R subíndice B y R subíndice A. La diferencia de potencial entre los puntos B y A es una propiedad intrínseca del campo. Ahora vamos a ver lo que son las superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial está formada por el conjunto de todos los puntos que tienen el mismo valor de potencial en el seno de un campo eléctrico. Una línea equipotencial es la intersección de una superficie equipotencial con un plano. Obviamente, todos los puntos de una línea equipotencial también tienen el mismo potencial, ya que pertenecen a una misma superficie equipotencial. Ejemplo, las líneas equipotenciales de carga puntuales aisladas son circunferencias concéntricas alrededor de dicha carga, ya que el potencial a una distancia R en una carga puntual aislada es, el potencial va a ser B igual a la constante proporcionalidad que multiplica la carga sobre la distancia R. Ejemplificando, tenemos aquí los puntos señalados en la figura se encuentran sobre una serie de superficies equipotenciales asociadas con un campo eléctrico. Entonces, en este caso, aquí tenemos que el punto A es de 9 voltios, el punto B tiene 8 voltios y es igual a, bueno, no tiene más, el punto C es 7 voltios, pero el punto C también tiene el punto E, es 7 voltios, y el punto D es 6 voltios. Entonces, todos los puntitos que estén en 9 voltios van a ser iguales a, van a ser iguales al punto A, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos también, como decía la teoría, ¿no? Son concéntricos. Aquí tenemos para una
una carga positiva y para una carga negativa. Aquí tenemos la potencial V subíndice 1, potencial V subíndice 2. En este otro caso, potencial V subíndice 1 para la carga negativa y V subíndice 2 para la carga negativa. Entonces aquí vamos a ver, les hago la pregunta a todos, si alguien me puede responder. ¿Cuál es el trabajo si una carga de prueba se desplaza desde el punto A hasta el punto B? ¿Quién puede responder? En este caso, positivo. Si va de A hasta B, ¿cuál sería el trabajo? ¿Alguien se anima? ¿Puede repetir, por favor, ingeniero? ¿Cuál es el trabajo si una carga de prueba se desplaza de este punto A hasta el punto B, tomando en cuenta este campo eléctrico que está en azulito acá? O en esta otra situación, para una carga negativa, ¿cuál sería el trabajo para mover del punto A hasta el punto B? Hemos visto que la trayectoria puede ser cualquiera. Puede irse de aquí por acá, o ir recto, o ir a hacer en zigzag, pero va a salir de este potencial V subíndice 2 y va a llegar al potencial V subíndice 2 en el punto E. Bueno, hemos visto que el potencial V subíndice B de A va a ser el potencial en B menos el potencial en A, ¿no es cierto? Si el potencial en B es igual al potencial en A, entonces va a ser cero, tanto para la carga positiva cuanto para la carga negativa. Si cambiáramos de este potencial, si el punto A estuviera en el potencial B subíndice 1 aquí, en este potencial B subíndice 1, y si lo movemos al punto B, ahí va a haber trabajo, porque el potencial en B es diferente al potencial en A. En este caso es mayor, B es mayor que A. Pero si están en la misma línea equipotencial, el trabajo, no va a existir trabajo, por más que dé la vuelta por donde quiera. Si sale de A y llega a B, independiente de la trayectoria, si el potencial es el mismo, entonces el potencial va a ser cero, en ambos casos. Bien, si tenemos el puntito A aquí en esta posición y el puntito estaría en B subíndice 1 acá, ahí recién habría trabajo. En este caso no hay trabajo tampoco, es cero. Esta ahora es una imagen hecha en un ordenador que nos da una superficie equipotencial de una carga puntual positiva. Ahora, siguiendo la misma analogía, las líneas equipotenciales de un dipolo. Tenemos que un dipolo, una carga negativa, genera estos potenciales, ¿no? Menos B1, menos B2, menos B3, menos B4. La carga positiva genera B1 positivo, B2 positivo, B3 y B4. Entonces, tomando en cuenta esto, las líneas de un campo eléctrico son perpendiculares a las equipotenciales. Siempre, si voy a mover esta carguita positiva, si te corta, por favor, se reconecta el mismo enlace. Para mover esta carguita de A hasta va a servir tangencial, ¿no es cierto? Son, mejor dicho, perpendiculares a las líneas equipotenciales. Entonces, estas líneas las líneas de los potenciales son igual que los mapas de isobaras. Los isobaras son las líneas las líneas de altura en la Tierra, ¿no? Las líneas se llaman las líneas de nivel, las curvas de nivel tienen un mapa topográfico. Entonces les hago nuevamente una pregunta. Dibujar la trayectoria aproximada de una carga positiva abandonada en el punto A. Si yo abandono una carguita positiva en el punto A, positiva, ¿no? En el punto A, ¿hacia dónde se va a dirigir? Positiva es atraída por la carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, dejamos una carguita positiva de prueba abandonada en el punto B, también es positiva, entonces esa va a ser la trayectoria.
Potencial eléctrico en el eje del dipolo con aproximación de puntos lejanos. Entonces aquí tenemos un dipolo. El P, vector P pequeño va a ser igual a la carga por la distancia que separa el dipolo. Este P pequeño es el momento dipolar. Va a ser y están apoyados en el eje X. Entonces el potencial en X va a ser la carga, mejor dicho, la constante proporcionalidad sobre, que multiplica la carga sobre la distancia X menos la constante proporcionalidad. O sea, va a ser el potencial de la carga positiva menos el potencial de la carga negativa. Entonces, en este caso, vamos a tener que el valor absoluto del potencial en X va a ser dado por la constante de proporcionalidad que multiplica el momento dipolar. El momento dipolar es la carga por la distancia de separación del dipolo, que va a multiplicar, que va a dividir a X, que multiplica a B para X más D. Pero si hacemos que X es mucho más grande que D, entonces el valor absoluto del potencial en X va a ser igual a la constante K, que va a multiplicar al momento dipolar sobre la distancia al cuadrado. Ya que si X es mucho más grande que D, entonces no se toma en cuenta. Estas son las superficies equipotenciales de un dipolo dibujadas en un ordenador, una computadora. Vamos a ver ahora un ejemplo del potencial eléctrico. Considera el dipolo eléctrico de la figura donde Q1, o sea, la carga, mejor dicho, la carga es igual a 1 nanocoulomb. Esta carga positiva, 1 nanocoulomb, carga negativa, 1 nanocoulomb. Entonces, la separación entre ambas cargas es de 2 milímetros. Entonces, aquí tenemos 2 metros. Aquí está mal esto. Tenemos 1 y 2. Determinar el potencial en los puntos A, B, C y D, donde la constante de Coulomb o constante de proporcionalidad o constante eléctrica es igual a 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y segunda pregunta, calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga positiva de 10 a la menos 3 nanocoulomb se mueve de A hasta B. Entonces, primero vamos a encontrar el potencial en cada punto y después vamos a encontrar el trabajo para mover una carguita de 10 a la menos 3 nanocoulomb desde A hasta B. Entonces, como vimos anteriormente, el potencial en un punto va a ser igual al potencial en el punto positivo más el potencial en el punto negativo. Entonces va a ser igual a la constante de Coulomb que multiplica la carga sobre la distancia del punto positivo menos la constante de proporcionalidad o constante de Coulomb que multiplica la carga sobre el punto negativo. Con esto, aquí tenemos en el ejercicio el punto A, B, C y D. Y si multiplicamos la carguita, que es 10 por 10 a la menos 9 nanocoulomb, que multiplica a la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9, vamos a tener que esto va a ser 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb. Pues ya tenemos ese valor, la distancia, bueno, vamos a considerar que la distancia está en milímetros. Entonces el potencial en A va a ser igual. Ya tenemos que, aquí tenemos, es la posición en A. Aquí tenemos que convertir los milímetros a metros. Entonces estos 9 milímetros tenemos que convertirlos a 9 metros. Mejor dicho, 9 milímetros los convertimos a metros y eso te lo hace 9 dividido entre 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuál es la posición en A? Según nuestro gráfico. Volvemos atrás. El punto A. ¿Cuál va a ser la distancia entre A y la carga positiva? Aquí tenemos un ángulo recto. Aquí tenemos, va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Va a ser esta distancia. ¿Y cuál es la distancia del punto A a la carga negativa? Va a ser raíz cuadrada de 1, 2, 3 al cuadrado más
1 al cuadrado. Esta es otra distancia de acá. Está entendible, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, solucionando esto nos va a dar 3.518 voltios. Para el punto B, ¿cómo calculamos el punto B? Tenemos ya la primera que es, tenemos el punto B está acá. Va a ser la distancia de B al punto, a la carga positiva, va a ser igual raíz cuadrada, para no salir del tema, de la distancia en el eje X va a ser 0, pero la distancia en el eje Y va a ser 1, 2. Entonces va a ser raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces aquí vemos, para no perder aquí está, del punto A va a ser raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y del punto B a la carga negativa va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cómo encontramos eso? Aquí tenemos el punto B. ¿Cuánto hay en altura? Tenemos aquí está el triángulo. ¿Cuál es la distancia de B? Entonces va a ser en X 1, 2 al cuadrado y en Y 1, 2 al cuadrado. Su raíz cuadrada nos va a dar esta diagonal, ¿no es cierto? Y así sucesivamente para el punto C. El punto C, primero, hasta la distancia de la carga positiva va a ser 1, 2, 3 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado, raíz cuadrada de la suma. Para el punto D va a ser 1, 2 al cuadrado más raíz cuadrada hasta en Y va a ser igual 0 más 0 al cuadrado. Entonces aquí encontramos las cargas de los 4 puntos. El potencial en A es 3.518, el potencial en B es 1.318, el potencial en C menos 1.529 y el potencial en D menos 4.975 voltios, respectivamente. Entonces, el trabajo asociado para mover una carguita del punto A al punto B va a ser igual. Aquí estamos convirtiendo 10 a la menos 3 por 10 a la 9, que vamos a multiplicar a B, subíndice B menos B subíndice A. Entonces, B subíndice B menos B subíndice B es 1.318 menos B subíndice A es menos 3.518 voltios. Eso nos va a dar un valor de 2.2 por 10 a la menos 9 joules. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La carga positiva de 10 a la menos 3 nanocoulomb se mueve desde un punto donde el potencial es mayor, donde A es mayor, hacia un punto de potencial menor. El signo negativo del trabajo resultante indica que el propio campo eléctrico, el que suministra el trabajo necesario independientemente del camino que siga la carga.